Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Una semana más con ustedes, compartiendo el consejo de la palabra de Dios. Hay tantas cosas que el creyente debe tomar en cuenta en estos tiempos, que debe analizar para poder ser de impacto en esta sociedad. El comportamiento de esta sociedad me ha llevado a mí a meditar en un tema que a la vez quiero compartir con usted. Y este tema quiero introducirlo, haciendo algunas preguntas, como por ejemplo, como creyente, esta pregunta va para ti, va para mí. ¿Qué tanto sientes que la iglesia está impactando la sociedad? ¿Qué de nuestro testimonio? ¿Sobresales del montón o pasas desapercibido? La iglesia primitiva, que es un ejemplo para nosotros, impactó el mundo de su tiempo. ¿Por qué? Porque no escatimó esfuerzo alguno para dar testimonio del Señor. Un grupo de hombres encabezado por los apóstoles que estuvieron dispuestos a dar hasta su propia vida con tal de glorificar a Dios. A pesar de las persecuciones, estuvieron dispuestos siempre a marcar la diferencia en el mundo que les ha tocado vivir. Al igual que la iglesia primitiva, la iglesia de hoy enfrenta muchas presiones y persecuciones por causa de nuestra fe, por causa de nuestras creencias, por causa de nuestro Señor, perseguido en el pasado y perseguido en el presente. Los creyentes estamos siendo objetos de esta gran presión por parte de la sociedad, para que nos unamos con ellos en yugo desigual y para que con nuestras vidas neguemos al Señor. Es lamentable que muchos cristianos y más aún muchas iglesias se han mimetizado con el mundo, han ido tras él y han dejado de ser de impacto para la sociedad actual. En vez de la iglesia conquistar el mundo, parece que el mundo ha conquistado la iglesia o algunas iglesias, al juzgar por el comportamiento de sus miembros. Y es que los afanes en muchos hogares, en muchas personas y en muchas iglesias han ahogado el testimonio de muchas personas. Y es por esto que quiero alertarte de que llegó el momento de definir cuáles son nuestras prioridades en esta vida. Llegó el momento de tomar la decisión de agradar a Dios o agradar a los hombres. Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad. La iglesia tiene que definirse y apostar por volver a impactar el mundo en el poder del Espíritu Santo. Mundo enmarcado por las tinieblas y la maldad. Mundo que cada día gana más terreno en el corazón de muchos creyentes. Llegó la hora de dejar de preocuparnos por las redes sociales, el qué dirán, el entretenimiento, el YouTube, el Netflix, la vanidad de este mundo y todo lo que nos aparta de una correcta fidelidad a Dios y de un testimonio claro y definido. En contraste, debemos decantarnos por construir un testimonio que glorifique al Señor. Y para ello debemos hacer un pare y negarnos al mundo, decirle no en sus pretensiones. Las presiones nunca acabarán, amado hermano, en este mundo malvado. Las tentaciones tampoco. Y la presión por hacernos caer son parte del sistema. Es algo sistemático, dirigido por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Es tiempo de dejar la autocompasión. Debemos dejar de justificarnos en nuestras debilidades. Formamos parte de un mundo que va al despeñadero y quiere buscar la manera de arrastrarnos con él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sentarnos a llorar?
o dar un paso al frente, quedarnos en el piso o determinar en el corazón marcar una diferencia en el modo de vestir, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de comportarnos. En una ocasión, un señor veía a lo lejos 3 hombres que venían juntos caminando por unas calles polvorientas. Le dijo a uno de sus hijos: el del medio es militar. El niño, asombrado, le preguntó: ¿por qué dices eso? Y el señor lo miró, sonrió y le dijo: por su manera de caminar. Igualmente los creyentes vamos a ser distinguidos por nuestra manera de caminar, como algo simbólico que va a representar nuestra manera de pensar, de hablar, de comportarnos. Y la pregunta del millón es: ¿qué debemos hacer para marcar una diferencia? Los creyentes debemos buscar los buenos ejemplos, no en los periódicos, ni en las revistas, tampoco en las redes sociales, sino en la Biblia. Hoy quiero compartir sobre un hombre y sus amigos que estuvieron dispuestos a todo con tal de permanecer firmes en sus convicciones. Hombres que lo perdieron todo y aún así impactaron su mundo, marcaron la diferencia y glorificaron a Dios. Hablo de Daniel y sus amigos. Te invito a buscar el capítulo 1 del libro de Daniel, en el cual vamos a estar meditando en el día de hoy. No sin antes decirte que el título de este mensaje es un llamado a marcar la diferencia. Un llamado a marcar la diferencia. Y antes de entrar de lleno, vamos a contextualizar en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6 del libro de Daniel. Dice así la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría, de los hijos de Judá. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Como acabamos de leer en el versículo 1, se nos habla de Joacín o Eliaquín. Era el rey en ese momento, nombre dado por faraón Necao de Egipto. Este Joacín reinó 11 años en Jerusalén y sustituyó a Joacás, quien reinó solamente 3 meses, hijo de Josías. Es bueno destacar que Judá, el reino de Judá, fue conquistado por Babilonia en 3 etapas distintas, en 3 eras diferentes. En el año 609, Joacín gobernó en el año 69 al 657, mientras Nabucodonosor emprendía la primera invasión a Jerusalén
en el 605. Cuando le hizo rendir, Nabucodonosor se llevó rehenes, entre ellos a Daniel y a sus 3 amigos. Así que estamos ubicados en el año 65, 69, 65, cuando fueron llevados. La segunda etapa, el año 697, después de ciertos actos de rebelión por parte de los reyes de Judá, Joacim y Joaquín se llevaron unos 10,000 cautivos, los babilónicos, para Caldea, entre ellos a Joaquín y al joven profeta Ezequiel. Luego de un prolongado asedio por parte de Nabucodonosor, este destruyó el templo y la ciudad y dispersó a toda la comunidad judía, según Segunda de Crónicas 25:1-7 y Jeremías 34:1-7. En ese asedio final, el reino de Judá cayó de manera definitiva. De manera que Daniel y sus amigos fueron transportados en la primera invasión en el año 605. Hay un nombre que sobresale aquí también, es el de Aspenaz. Dice aquí la Biblia que era jefe de los eunucos. Esta palabra eunuco viene del griego, del hebreo saris. Podría referirse a un oficial del palacio, como el caso de Potifar. Se cree que Daniel probablemente fuera hecho eunuco, ya que nunca se le conoció esposa. Estos jóvenes constituían el remanente fiel que daría testimonio de la gracia de Dios entre los gentiles. Te invito a ver ahora el versículo 8 de este mismo capítulo. Vamos a empezar en el 7. Nos quedamos en el 6, seguimos en el 7 hasta el 8. A estos, refiriéndose a Daniel y a los 3 amigos, el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat y a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el primer punto, ya entrando en materia que quiero tratar contigo, amado hermano, es el siguiente. 1. Los creyentes no están a salvo de las pruebas. De un momento a otro, estos jóvenes del linaje real, impuestos a vivir, ¿verdad?, una vida, vamos a decir, acomodada, con un nivel de educación muy alto. Bueno, con decir de la estirpe real, ¿verdad?, creo que esa palabra abarca todo. De la noche a la mañana se ven en una difícil tribulación o prueba. Daniel y sus compañeros terminan siendo eunucos en una nación pagana y extranjera. Con apenas 15 o 17 años que tenía Daniel en ese momento, de un momento a otro sus sueños se vinieron abajo, tales como llevar una vida normal, casarse, desarrollarse en su sociedad, aportar a su sociedad el conocimiento que Dios le había dado. Todo se vino abajo de la noche a la mañana. Una gran prueba, probablemente en el momento menos esperado. Vamos a ver la orden del rey. Vamos a repetir cuál fue la orden que dio el rey al jefe de los eunucos. Versículo 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, el rey Nabucodonosor en este momento estableció claramente qué tipo de persona quería en su palacio. Y con estas exigencias que debían cumplir ellos, podemos tener una idea, ¿verdad?,
de que Daniel y sus amigos eran personas muy preparadas, aptas y capacitadas, pero sobre todo tenían sobre sí el sello de Dios, ¿verdad? Tenían la presencia misma de Dios quien estaba con ellos, y eso lo vamos a ver más adelante. En el aspecto social, Nabucodonosor quería príncipes de la familia real, simiente real, personas nobles. En el aspecto físico, alguien sin tacha, bien parecido, hermoso. En el aspecto intelectual, sabios en ciencia y de buen entendimiento, o sea, personas preparadas. Daniel y sus amigos cumplían con estos requisitos. Personas de la simiente real, personas de buen parecer, sabios, de buen entendimiento, o sea, bien preparados. Y ellos debían pasar una prueba. En el capítulo 5 al 7, versos 5 al 7, ahí está la prueba que debían pasar. Y se les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Tenían que pasar 3 años en esta prueba, y durante este tiempo se le había asignado la dieta real. Imagínense usted, lo que se le estaba ofreciendo era lo mejor de lo mejor. ¿Qué se come en una mesa real? Casi siempre se come lo mejor que hay. Las mejores comidas, las mejores carnes, los mejores vinos eran para el rey. Y el rey había determinado que ellos gustasen de su dieta. Y esto no era algo fortuito, sino que era un intento dentro de la misma prueba por cambiar su dieta. Un intento por cambiar su cultura y un intento por cambiar su identidad. El cambio de identidad inicia con el cambio de nombre. Por ejemplo, a Daniel, que significa en hebreo Dios es juez, se le pone el nombre o se le cambia el nombre a Belsasar. Lo que significa este nombre, Belsasar, Bel protege al rey. Bel era una representación de un dios pagano babilónico. Ananías, cuyo nombre hebreo significa la gracia de Dios, se le pone o se le cambia el nombre a Sadrat. Esto es igual a mandato de Aku. Aku, una deidad pagana babilónica. A Misael, quien es como el Señor, significa Misael en hebreo. Se le cambia el nombre a Mesad, que significa quién es lo que Aku es. Aku, como dije hace un momento, una deidad pagana. Finalmente a Azarías, cuyo nombre hebreo significa Dios es mi ayudador, se le cambia el nombre a Abed-Nego, siervo de Nego, Dios de la vegetación. Era una especie de lavado de cerebro que comenzaba, ¿verdad?, por la dieta, por el nombre, cambiar su idioma, enseñarle todas las letras y la cultura babilónica. Era una especie de rompimiento con el pasado, con sus creencias, con su fe, con su costumbre, con sus convicciones. Debo decir que ante esta prueba, ante este cambio drástico, dramático, la mayoría de los seres humanos sucumben y sus convicciones se van al piso. Pero en este caso no fue así. Y es que el Dios de este siglo quiere hacernos perder nuestra identidad, amado hermano. Y tenemos que estar claros a través de la tentación y la confusión de nuestra identidad como creyente. La avaricia, el conocimiento, la tecnología, el razonamiento, la ideología humana ejercen hoy mucha presión sobre la iglesia para hacernos cambiar nuestra identidad como creyente. El cambio de la dieta, retomando, podría significar un privilegio para muchos, pero para Daniel y sus amigos era una ofensa. El rey mismo asignó esta alimentación para ellos. La frase que se utiliza aquí, y que los criase 3 años, literalmente
significa y que lo hiciese grandes por 3 años, o sea, que los preparara según el concepto o el canon que había establecido el rey. ¿Qué más se podría pedir? Y es que algunos, mis hermanos, cuando progresan, algunos creyentes cuando progresan, cuando ven grandes oportunidades abiertas, pierden su identidad. Para ellos podría representar un progreso, pero no fue así. Porque eran hombres de convicciones claras y firmes en lo que creían. ¿Estaba envenenada la comida o no le gustaba el menú? No. La comida ni estaba envenenada, ni el problema era el menú. El problema era el siguiente. Uno de dos. Primero, Levítico 11 establecía cuál es comida para un judío, ¿verdad? Podría ingerir según la ley. Cuáles eran inmundas y cuáles eran limpias, cuáles eran animales inmundos, cuáles eran limpios. Probablemente allí se consumían alimentos que para un judío era una ofensa, era una transgresión de la ley. Pero al mismo tiempo esa comida era ofrecida a los ídolos. En ambos casos, comerla era una representación o era una ofensa a Dios, era establecer a los dioses judíos por encima de Dios, era dejar o tirar por el piso sus convicciones, lo que ellos habían aprendido desde pequeños. Sin embargo, estos hombres demuestran una valentía tremenda. En el versículo 12, si seguimos leyendo, dice que luego de que Daniel propuso en su corazón, ¿verdad? Como leímos en el verso 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Dice el verso 8, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Para ellos compartir estos alimentos iba directamente en contra de su fe y de sus creencias. La adoración a Marduk encerraba una connotación política, el más grande. Marduk era la máxima deidad babilónica. Y tirar sus convicciones por el piso era poner a Marduk por encima. Ceder a la tentación sería honrar a los ídolos y negar a Dios. El reto de sus vidas se le presentó. La gran oportunidad de renunciar a sus principios o mantenerse firmes. Si nosotros desde el punto de vista humano pudiéramos ponerle una justificación, Daniel y sus amigos tendrían mucho. Pudieron haberse autocompadecido, pudieron haberse puesto melancólicos y comenzar a tararear toda una lista de cosas negativas que le habían ocurrido. Eunucos, en un país pagano, el reino de su país había caído, la ciudad había sido invadida y ahora ellos eran sometidos a un lavado de cerebro, y de cultura. Sin embargo, no se autocompadecieron. Se mantuvieron firmes en sus principios, firmes en sus convicciones. Y el verso 8 me encanta. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Como creyente, ¿cuál habría sido tu decisión? ¿Eres de los valientes o de los que cede en sus convicciones? Esa es una pregunta que debemos nosotros contestar todos los días. El segundo punto que debemos ver, luego de haber visto el primer punto que nos habla acerca de que los creyentes no están a salvo de las pruebas, o sea, nosotros no estamos a salvo de las pruebas, también en cualquier momento podemos estar siendo sometidos a una prueba o a una gran prueba. No estamos exentos. Pero ¿qué pasa? Que es el segundo punto. Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de la circunstancia. La prueba es una circunstancia y nuestra fidelidad a Dios no debe depender de la prueba, de la condición en la cual yo me encuentre, que es el caso de Daniel.
Como dije hace un momento, ellos pudieron haberse justificado y ver la circunstancia más grande que su problema, y ver la circunstancia tan enorme y negar a Dios, culpar a Dios. Sin embargo, vamos a ver su respuesta ante esa terrible realidad. ¿Cuál fue? Daniel propuso en su corazón, quiere decir, Daniel determinó solemnemente en su corazón no contaminarse, una demostración de su madurez. Daniel era un hombre de principios firmes, conocía el entorno que era pagano, él estaba claro que estaba en una nación pagana politeísta. ¿Conoces tú el entorno en el cual te estás desenvolviendo? ¿Conoces tú el entorno en el cual Satanás nos ha sometido en este mundo de tinieblas? Daniel conocía a su Dios. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Él. ¿Tú conoces a Dios realmente? ¿O simplemente eres de los que abre la Biblia los domingos en el culto? ¿Tienes realmente una comunión con Dios? Allí estaba el poder de Daniel, en una comunión constante y sistemática con el Señor. Daniel no solo tenía comunión con Dios, Daniel no solo sabía que estaba en un mundo pagano, estaba consciente de dónde estaba, sino que sabía quién era Él. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, nosotros podemos tener aquí una idea de lo que venimos diciendo. En el contexto del pueblo judío, Deuteronomio 6, 7 y 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Daniel sabía quién era él. Deuteronomio 6, 4, 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Daniel sabía quién era él, sabía quién era Dios, sabía dónde estaba. Nosotros igualmente tenemos que estar conscientes de dónde estamos. Debemos estar conscientes de conocer o no a Dios y de nuestra posición en Cristo. Al igual que el pueblo judío, el pasaje, podríamos decir, paralelo, 1 de Pedro 2:9 con relación al Nuevo Testamento y por ende, con relación a la iglesia, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que para Dios nosotros somos algo especial y Daniel estaba consciente de eso. ¿Estamos conscientes nosotros de lo que somos como nación, como pueblo de Dios? En el verso 8b, Daniel propuso, él la pidió. Dice, vamos a leerlo nuevamente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La palabra pidió en hebreo aquí es ibaquesh, una forma activa, intensiva, que se usa para indicar la fuerza de la acción. En otras palabras, Daniel y sus amigos habían determinado honrar a Dios. Y esa determinación nació en el corazón. Al igual que Daniel, Dios espera de nosotros el mismo comportamiento. Espera que le digamos no a este mundo, no a sus ofertas pecaminosas, no a las obscenidades, no a la depravación, no a la sensualidad que nos oprime, no a la tentación de negar nuestra identidad. Y aquí abro un paréntesis para hacer 4 llamados. El primero es a los jóvenes. Jóvenes, a ti te digo,
Dile no al mundo y a la contaminación. No cedas ante la presión, mantente puro el matrimonio, puro en el lenguaje, firme en tus convicciones y principios. Líderes, no a este mundo, no a la contaminación. Dile no al orgullo. No tenga más alto concepto de ti del que debes tener. Sé humilde y glorifica al Señor. A los matrimonios les digo no. Díganle no a este mundo, no a contaminarse y mantengan su matrimonio libre de impureza, el lecho sin mancilla, donde la fidelidad es la norma. A la iglesia le digo, dile no a este mundo, no a la contaminación, no a las influencias externas. Dile no a las cosas feas que escuchamos en la radio, en la PC, en las redes, etc. Piensa como establece Pablo en 2 Corintios 2:10, dice Pablo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese debe ser nuestro comportamiento, ese debe ser nuestra norma. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hacemos. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Mucho cuidado. Amado hermano, nuestra fidelidad a Dios no debe estar determinada por la circunstancia, sino por la firmeza de nuestras convicciones. Por eso te invito a proponer en tu corazón marcar la diferencia. El tercer punto es que el creyente ha de mostrarse firme en sus convicciones y fiel a Dios siempre. No importa la circunstancia, Dios espera que nosotros los creyentes, al igual que Daniel, nos mantengamos firmes en nuestras convicciones y fieles a Él en todo tiempo. Versículo 9, capítulo 1, seguimos ahí. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios recompensa la firmeza y la fidelidad de Daniel. ¿Qué hizo Dios? Puso gracia. Dios honró la confianza puesta en él, previno la posible persecución y guió hacia el respeto. Y es que Dios honra a los que le honran. 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amado hermano, Dios es fiel en todo tiempo. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a ser fiel siempre. Estos jóvenes representaban el remanente fiel, como dije al principio, que daría testimonio de la gracia de Dios entre los gentiles. ¿Y tú qué representa? ¿Qué representa la iglesia? Tenemos la misma responsabilidad. Nosotros somos luz y sal de la tierra y estamos llamados a glorificar a Dios aún o muy a pesar de las tinieblas que nos rodean. Estos jóvenes no permitieron que el temor destruyera su determinación. Versículo 10 al 13 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaré para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaría, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. No permitieron que el temor se apoderara de ellos, sino que siguieron en la búsqueda de su objetivo, y era no contaminarse. Eso había
nacido, había sido determinado en el corazón. A veces, por nuestra firmeza, vamos a experimentar consecuencias negativas. Ellos pusieron en peligro sus vidas. La orden del rey había que cumplirla. No solo ellos estaban poniendo en peligro su vida, sino que la persona encargada de la dieta de ellos también le estaba poniendo el juego. Daniel no permitió que el temor derrumbara sus principios. Lo intentó y Aspenaz le dijo, lo siento, pero volvió, lo intentó nueva vez hasta que lo convenció. ¿Por qué? Porque había determinado en el corazón no contaminarse. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Daniel dejó el resultado en las manos de Dios. Vamos a ver qué pasó. Verso 12, verso 3. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber, y compara luego nuestro rostro con lo de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después lo que bien te parezca. Consistió pues en ello esto y probó con ellos 10 días. Daniel dejó el resultado en las manos de Dios. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Cuando nosotros estemos llamados a hacer lo correcto, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, muchas veces recibiremos presiones. Probablemente recibiremos una reprimenda de nuestro jefe, de nuestro amigo, de cualquier persona, y tal vez consecuencias negativas como pérdida de empleo, muchísimas cosas más que podrían suceder. Pero el resultado debemos dejárselo a Dios. Daniel y sus amigos dejaron el resultado. Haz la prueba y luego haz lo que te parezca. O sea, dejaron el resultado en las manos del Señor. Determinaron en su corazón marcar la diferencia. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Dios honró finalmente la confianza de Él. Dios honra la confianza de sus hijos cuando confían en Él siempre. Consistió, verso 14, pues con ello en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios se glorificó porque ellos tuvieron confianza plena en Él. Dios nunca defrauda al creyente. Daniel pasó la prueba, versículo 15, ¿qué dice? Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios se glorificó. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría, de inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Qué pasó finalmente? Dios se glorificó. Dios premió la fidelidad de estos hombres. En el capítulo 3, si seguimos leyendo, vemos como los 3 amigos de Daniel mantienen esa misma determinación por no contaminarse cuando son o quieren ser obligados a postrarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Prefirieron ser echados vivos, atados a un horno de fuego, antes que doblegar, antes que echar sus convicciones y sus creencias por el piso. Dios espera que no usemos la autocompasión para justificar nuestros fracasos. Dios demanda y merece que los creyentes imitemos a Daniel y sus amigos. Ellos, al igual que nosotros, fueron sometidos a grandes presiones y tentaciones,
y a pesar de todo marcaron la diferencia y glorificaron a Dios. Por eso te invito a recordar que los creyentes no están a salvo de las pruebas. Las circunstancias no deben determinar tu fidelidad. Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de ella. El creyente ha de mostrarse firme en sus convicciones y fiel a Dios siempre, al igual que estos hombres. Nuestra fidelidad a Dios no debe estar determinada por las circunstancias, sino por la firmeza de nuestras convicciones, que es igual a la firmeza de nuestros principios cristianos. Te invito, amado hermano, a determinar en tu corazón marcar la diferencia, a determinar en tu corazón ser hallado fiel delante de Dios. El reto está echado, ahora está en nosotros, parecernos cada día más al mundo, tirar nuestros principios por el piso o, en cambio, marcar la diferencia. ¿Te atreverás tú? Dios te bendiga.